Buenas ideas convertidas en acciones que impactan. Estás en Impulso Emprendedor de Radio Pauta. Estamos de vuelta y con invitado y entrevistado incluido. Camilo Salazar, CEO. ¿Y es CEO o no? CEO, sí. Sí, es CEO. Y cofundador de Viper. De Viper, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Camilo. Oye, para quienes nos siguen a través de pauta.cl, por favor, Camilo, Sí. muestra que estás viene literalmente camiseteado. Brandeado. Polerado. Sí. Polerado. Con la polera puesta. Con la polera con la camiseta bien puesta. Eso me gustó. De Viper. Viper, que lo comentábamos antes, obviamente uno hace la asociación natural con el clásico Viper de los años 90. ¿Tiene Antes. algo que ver en Tiene el nombre? mucho que ver. A ver. Porque cuando partimos, hace ya 10 años, quisimos, bueno, la tecnología de los celulares era relativamente nueva, hace 10 años. Voy a hablar de algo que hoy día sería evidente, pero le resolvimos el problema a los bomberos voluntarios para que se enteraran de las emergencias sin tener que tener la radio prendida todo el día. Uno tenía la radio, yo era bombero en ese momento, tenía la radio todo el día prendida, día y noche. Y escuchabas muchas cosas. Entonces, mi socio en particular fue el de la idea de decir, ¿y si lo hacemos a través del celular de manera selectiva? Por eso tiene el nombre Viper, aunque Viper no se escribía así, era con B larga y con 2E, como se escribía en español. Claro. No se escribía con B corta, Ya. pero quisimos hacer un juego de palabras y por eso la empresa se llama Viper, porque transformamos la notificación masiva a través de una radio en una notificación selectiva a través del celular. Ya, ¿y por qué selectiva? Perdón. Porque podíamos elegir a quién notificar dado que sabíamos el número de teléfono. Entonces los bomberos, yo era de una compañía y en la noche escuchaba la radio de todas las emergencias y sonaba la radio. Cuando pasamos a la tecnología del celular, yo podía decir, avísale a tales personas que son las que corresponden a la compañía que fue llamada a la emergencia o a la especialidad que fue llamada a la emergencia. Mira. Y con eso el celular te suena. Hasta el día de hoy, solo si tú eres el llamado a reaccionar a esa emergencia. Ahora, eso funciona casi como un grupo de WhatsApp, entonces. Claro, pero tiene muchas ventajas porque primero es una notificación top-down, la que nos permite también entregarle a las empresas una solución mucho más robusta, que significa que me entero solamente de lo que me necesito enterar por una razón corporativa. No es una red social. Y lo otro, que puedo hacer que suene distinto, que entregue mucha más información dentro de la notificación. Hoy día los bomberos que despachamos aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, reciben el mapa, la integración con Waze, la ubicación de los hidrantes o grifos. Mucha información, mucho más allá que una notificación de WhatsApp. ¿Y cómo funciona por una aplicación hoy día? ¿Y cómo partió al principio? Porque hoy día a lo mejor tienen la herramienta de la aplicación, pero porque es lo que está en Sí. boga, ¿no? Lo que pasó es que al principio era una aplicación que se integraba a la solución de los bomberos. Ya. Los bomberos tenían una plataforma que gestionaba todos los Perfecto. despachos y todas las emergencias. Y el teléfono se transformó en la última milla de la notificación. Hoy día nosotros ya después de 10 años hemos crecido y ocupamos la misma aplicación para entregarle la solución integral a bomberos, seguridad ciudadana, También ambulancia, seguridad ciudadana. por supuesto, y también a empresas, porque la notificación en el mundo de las empresas está orientada a que se haga lo correcto y planificado frente a un incidente. O sea, no solamente atendemos respondedores, como era al principio con bomberos, después ambulancia, seguridad ciudadana, empresas de servicio, y ahora en el mundo corporativo, ¿qué deben hacer frente a un incidente? Por ejemplo, hace 2 semanas atrás hubo que evacuar varios edificios del centro por un escape de gas. Sí. Ya, esos edificios tienen que tener un plan de emergencia, pero la notificación de qué hacer, cuándo hacerlo, que sea inmediata, con mucha información adicional, la hacen a través de nuestra plataforma de notificaciones y uno de los canales de notificación es nuestra aplicación. Pero también llamamos por teléfono, mandamos efectivamente WhatsApp, que es lo más común que la Claro. gente tiene, mandamos SMS, mandamos correo, todo al mismo tiempo. O sea que ustedes tienen clientes que van desde bomberos, instituciones del mismo tipo fuera de Chile, porque tú los mencionaste recién. Pero también corporativos. Eso, y también, Sí. por ejemplo, comunidades. Sí, también comunidades, sobre todo educacionales. Ya. Mira lo que está pasando, lamentablemente las noticias ha sido fuerte con el tema de la inseguridad o los problemas dentro de los colegios, pero estas aplicaciones son muy masivas en Estados Unidos, por eso nosotros las desarrollamos, porque en Latinoamérica no estaban estas soluciones asequibles para las empresas y organizaciones latinoamericanas. Ustedes miraron el modelo de Estados Sí. Unidos y a partir de ese es que dijeron, Sí. esto no existe acá. Exacto. Y la razón, bueno, primero porque nos cuesta harto invertir en prevención, pero también porque las soluciones americanas son muy grandes, muy robustas, están en otro idioma, tienen soporte en otro idioma y también son de un alto costo. Pero lo más importante es que aplican cosas que aquí en Latinoamérica no se usan. Entonces era muy distinta, muy distante la solución y nosotros quisimos replicar la nuestra. Por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, y eso es lo que estamos implementando acá en Chile,
el riesgo de que entre un disparador activo, que entre un animal, que ya nos pasó en un colegio en el sector oriente, que haya una riña donde el colegio tiene que hacer algo o haya que evacuar el colegio. Por ejemplo, el escape de gas en el centro de Santiago se evacuaron varios colegios. Sí. Claro. Imagínate cómo coordinar esa evacuación con cientos de alumnos, con cientos de padres que van a ir a buscar a los alumnos. Entonces nosotros en nuestra solución, en nuestra aplicación, planificamos la respuesta, planificamos la notificación, planificamos la comunicación, asignamos tareas, llamamos a comités de emergencia, planificamos todo lo que hay que hacer frente a una evacuación por gas, frente a un amago de incendio, frente al aviso de una bomba. Lamentablemente, y no vamos a entrar en detalle de casos, pero nos ha pasado todos esos casos con distintos clientes. ¿Acá en Chile? Sí, acá en Chile. A ver, antes de ir con lo que están haciendo actualmente y algunas historias notables como la que tú acabas de contar de un animal que entró a un colegio en el sector oriente, entró un puma. Ya, vamos a dejar eso hasta aquí para crear cierta tensión y vamos a ir con la historia de cómo nace Viper. Porque tú decías, yo era bombero y escuchaba todo el día la radio. Sí. Y se me ocurrió esta aplicación. ¿Cómo? En realidad se le ocurrió a mi socio Ezequiel, porque en realidad en la noche... ¿Él también era bombero? También es bombero. Ah, ok. Es muy molesto en la noche escuchar, de hecho a la aplicación en algún momento le decían la salva matrimonio. Porque la radio en la noche suena harto, y en los cuerpos de bomberos más grandes, que atienden una mayor cobertura, suena harto, podría sonar 20 veces en la noche de y emergencia. No siempre era para el que la estaba escuchando. Claro, no era para el que la estaba escuchando. Tú te despertabas, no es para mí, y tratabas de seguir durmiendo. Pero si la apagabas, quedas dependiendo de que te llamaran, claro. Que al final, si tienen que llamar a 60 bomberos de una compañía, tú terminas siendo el eterno. Yo soy Salazar, mi apellido. Siempre era el último. Entonces me enteraba como el día siguiente que hubo una emergencia. Entonces, lo que hicimos fue masificarla. Y hoy día en la noche, de hecho, si yo fuera bombero, ya no lo soy, no andaría con la radio. La radio estaría en la guantera de mi auto, como lo hacen mis compañeros, y yo en el celular, ahora lo tengo apagado porque entré a la entrevista, pero se me prende la pantalla, me avisa, y con solo escuchar, yo sé qué es. Si es un incendio estructural, si es un accidente vehicular, y sé que es para mí, o al menos mi compañía fue la movilizada. O sea, perdón, pero solo tú tienes diferenciados el tipo de emergencia también con distintos sonidos. También, el lugar, la cercanía, todo. Ezequiel, que es tu socio, el que se le ocurrió la idea, ¿él venía del mundo de la tecnología? Sí. Él estaba trabajando en una empresa tecnológica en ese minuto. Él es ingeniero y era mucho más cercano a la programación y al desarrollo de soluciones. Ya, y se acerca a ti porque eran amigos, porque... Éramos compañeros de compañía de bomberos. Y además yo lo había llevado a trabajar conmigo a una consultora que yo tenía de logística. Y ahí surgió entre conversación y conversación, hagamos algo, fundemos esta idea. Y así nació un emprendimiento, como nacen todos, de una conversación y de una necesidad. Sí. ¿Y después cómo lo vendían? ¿Costó, por ejemplo, que les entendieran, que les compraran la idea? Porque yo creo que partir siempre cuesta, ¿o no? Partir vendiendo como el marketing. No lo quiero decir así como... Puede sonar un poquito soberbio, Karina, pero resolvió un problema real y me resolvió un problema a mí. O sea, cuando estuvo habilitada... En tu matrimonio. Cuando yo lo habilité, dije, oye, en realidad funciona. Y bueno, ahí hicimos una estrategia. Normalmente uno se lo ofrece a un cliente con cierta sonoridad, con cierta capacidad de comunicación, se lo ofrecimos gratis, nuestra institución en particular, donde nosotros pertenecíamos, claro. Y la gente se empezó, oye, qué práctico, que bueno, lo pueden instalar a mí, y ahí se empezó a masificar. Tanto así que hoy día el 80% de la población chilena está cubierta por nuestra solución de Viper. ¿El 80%? El 80% de la población. ¿En 10 años de funcionamiento? Sí, en 10 años. Aprox. En realidad, en los últimos 5 o 6, porque en la pandemia estuvimos un poco congelados, como muchas cosas, pero estuvimos desarrollando y mejorando. Pero hoy día es el 80%. Y también, como te comentaba hace un momento atrás, tenemos clientes ya fuera de Chile que también lo valoran por esto de que el bombero voluntario está haciendo clase, está con su familia almorzando, está en la calle, y andar con la radio, las radios son caras. Entonces, cuando uno entra a los bomberos, aparte de comprarse el uniforme, empezar a pagar cuotas, etcétera, comprometer mucho tiempo, además comprarse una radio que cuesta 350.000 hasta 500.000 pesos. Es caro. Claro. Y esto de verdad, a mí me tiene súper tranquilo. Si en este momento mi compañía, yo todavía sigo a mi compañía con su emergencia, mi teléfono se prendería y yo en pantalla vería solamente lo que es relevante para mí saber. Y lo mismo pasa con un TENS que está tripulando una ambulancia en una clínica, que está tomándose un café, y en el teléfono lo movilizo porque su ambulancia fue despachada. O un guardia de seguridad pública que... Pero esto también, que bueno el link que tú hacías con lo que está pasando hoy día, porque también pudiera ser una solución cuando se buscan soluciones, por ejemplo, ante emergencias como esta, de saber cómo actuar.
sobre todo para los adolescentes, para los mismos profesores, que ya también ha quedado claro que los profesores no manejan protocolo frente a casos de violencia. Qué práctico de repente saber que cuando hay un recinto, un colegio muy grande y se está produciendo un hecho de violencia, que te avisen por el celular. Claro. Sí, efectivamente, el celular lo podemos transformar no solamente en un sistema de alerta masiva, haciendo que suene, por ejemplo, un tono que significa evacuar, sino que al abrir la notificación te puedo entregar lo que tú debes hacer frente a esa emergencia, las tareas que tienes asignadas, lo que debes y no debes hacer de acuerdo a lo planificado. Antes desde siempre está escrito esto en un documento que se llama manual de emergencia o plan de emergencias pero eso es súper poco dinámico porque es un Word que se traduce en PDF, pero todos los días esto es súper dinámico. En la plataforma, por ejemplo, si un día tú tienes bloqueada una puerta porque están haciendo una reparación o un ascensor está bloqueado porque están haciendo una reparación y eso implica un cambio en el plan de emergencia, tú lo haces en la plataforma. Entonces un día funciona evacuando por la escalera A y un día funciona evacuando por el pasillo F. Y eso es súper dinámico dentro de la plataforma. Y a ti te llega la instrucción. Por ejemplo, si en este momento hubiera que evacuar este edificio, para que la gente sepa, estamos en un edificio que eventualmente si abajo el guardia siente olor a gas o se empieza a quemar un auto en el estacionamiento, ¿cómo le aviso a todos los inquilinos del edificio por dónde evacuar, si usar o no ascensores, si bajar o no a buscar el auto? Claro. Porque intuitivamente yo, tengo que evacuar, bajo, pero tengo mi auto, voy a querer salir a arrancar con mi auto. ¿Sabes qué? El plan de emergencia frente a una evacuación por incendio en el subterráneo de otro auto, no te vamos a permitir que bajes a buscar el auto. Entonces te lo aviso en la notificación como algo prohibido. Es distinto al SAE, porque el SAE en 120, el sistema de notificaciones de alerta, te entregan 120 letras, un mensaje, pero no puede incorporar link, más información, tareas individualizadas. Yo te podría decir a ti, Karina, no bajes a buscar a tu auto que yo sé que está en el -4, pero a otra persona que no tiene vehículo le digo evacúe hacia la plaza que tiene un nombre acá al frente, cruce Andrés Bello y nos juntamos ahí. Eso persona por persona, dado que el plan de emergencia es persona a persona, es individual. No es una alerta, es una alerta masiva, pero personalizada. Ahora, volviendo a lo que fue la historia, ¿se les ocurre esta idea? ¿Empiezan a desarrollarla? ¿En qué minuto dicen, ok, aquí tenemos algo, renunciemos a nuestros trabajos y lancémonos con todo? No, esto fue, como somos dos socios, mi socio asumió el riesgo desde un principio, dedicándose casi un 100%, y yo apoyando desde fuera part-time, hasta que hace 3 años atrás, ya cuando teníamos una cobertura importante en Chile y además nuestros propios clientes nos pidieron desarrollar lo que se llama aguas arriba la solución. Es decir, no necesito que te integres a un sistema, quiero que tú me hagas el sistema más flexible para aprovechar mejor las funcionalidades de la app. Claro. Y también empezamos a desarrollar la solución corporativa, que son 2 soluciones distintas, muy distinto. Despachar equipos de respuesta a la calle, respondedores como bomberos, ambulancias o seguridad ciudadana, que por ahí teníamos un nicho importante y estamos resolviendo problemas de turnos de guardias de seguridad en la calle, de inspectores de seguridad, perdón. Y en el mundo corporativo, asociarnos a las mejores prácticas que tienen los sistemas de notificación masiva en Estados Unidos, que es asignar tareas. Entonces eran desarrollos más complejos. Y como te digo, hace 3 años, al final del 22, dedicamos ya. Armemos la oficina, traigamos más gente. Hoy día somos un equipo de 18 personas. Tenemos gente aquí, en México y prontamente alguien en Brasil. Entonces ahí estamos desarrollando y ya saliendo y acomodándonos a la idiosincrasia de países algo distintos al nuestro, como México y Brasil. ¿Es distinto ahí el plan de emergencia como que uno debiese tener o el comportamiento es distinto? Sí, es distinto. Bueno, hay ciertos apegos o no a la cultura de prevención que nos hemos encontrado distintos en países, pero también la normativa implica ciertos componentes distintos a los planes de emergencia. Felizmente nuestra solución tiene las herramientas para adaptarse a esos países. No es necesario construir algo de cero. Pero efectivamente te encuentras con ciertas condiciones normativas de, por ejemplo, no ocupar ciertos canales en ciertos países. Y eso también nos hemos dado cuenta. Aquí en Chile vemos el WhatsApp de una manera súper informal. Y muchas empresas dicen, yo no quiero notificaciones por WhatsApp porque es inseguro. Sí. Y en otros países es tan masivo que es la solución corporativa de las empresas grandes. Claro. Entonces, ahí es más WhatsApp que nuestra propia aplicación Viper. En otros países, el SMS, por ejemplo, en Perú, el SMS es súper popular y aquí en la práctica nosotros casi no ocupamos SMS. O sea, cuando se corta la luz nomás. Claro, uno ocupa SMS. Básicamente nos tenemos que adaptar a los canales y a las pequeñas diferencias normativas que cada país tiene. Pero en términos de herramientas es súper transversal. Sí. O sea, todas tienen casi los mismos problemas. Y Camilo, ¿tú qué hacías antes? Yo soy ingeniero civil y trabajaba en el mundo de la logística. Ya. Y era bombero en tu tiempo libre. ¿Lo dejaste? Sí, lo dejé hace algunos años atrás, sí.
Ya. Sí. ¿Y no arrepentido de haberlo dejado? No, porque eso también me permite desarrollar cosas desde fuera. Sí. Y la verdad que en la oficina la mitad son bomberos y cuando hay un incendio la oficina queda sola. Si fuera bombero, la oficina no quedaría nadie. Ahora, ¿momento más difícil en este camino de 10 años? A ver, el momento más difícil es cuando tienes que tomar decisiones importantes, o sea, como abrir una oficina, instalarte una oficina, contratar a 3 o 4 personas para empezar a cambiar el modelo. Nosotros estamos en una industria que es B2B, es decir, vendemos de negocio a negocio. Uh-huh. Yo no le vendo a una persona en la calle particular que va cruzando la esquina, no, le vendemos a un corporativo. Y además es un software como servicio, o sea, es algo intangible en prevención. Entonces, la mayor parte de la inversión se va en enseñarle a las organizaciones que las cosas se pueden hacer mejor. Yo siento que estoy vendiendo extintores en la década de los 70. Hoy día es súper normal que uno tenga extintores en la oficina, que esté normado. En la década de los 70 no. Y esto está pasando hoy día con esta renovación digital en el mundo de la seguridad. Entonces, tomar la decisión de invertir en marketing, publicidad, el esfuerzo comercial de hacer esa campaña, quizás fue la decisión más difícil porque te compromete gran parte de lo que tienes como ingreso. Y lo otro, empezar a salir fuera de Chile, o sea, ir a presentar a México, ir a presentar a Brasil, son decisiones importantes que acarrean riesgo financiero, pero bueno, hay que hacerlo para que la empresa crezca. Y por último, muy cortito, la clave del éxito. Yo creo que hacer lo que te gusta. A nosotros no nos molesta trabajar el fin de semana. Veníamos de un 24/7 siendo bombero y este tipo de soluciones es más que 24/7. A ti te llega un correo más exigente todavía. Te llega un correo del banco y te dice, hoy día entre las 4 y las 5 de la mañana no se podrán hacer transferencias. Y a ti no pasa nada. No. Pero en mi mundo, la gente no se pone de acuerdo para dejar de sufrir accidentes de tránsito o incendio. Entonces, te tiene que gustar. Te tiene que gustar harto esto de tener el compromiso y el propósito de salvar vidas con tecnología y estar las 24 horas del día. O sea, atentos. Lo que emprendas en el fondo, en términos generales, lo que emprendas tiene que gustarte harto. Y yo creo que tienes que saber de esa industria y de ese problema en particular. Yo sería muy malo para hacer importaciones, por ejemplo, porque nunca he hecho importaciones. Claro. Quizás tengo habilidades para aprender, pero no me gusta. Sí. En cambio, esto sí me gusta y creo saber harto y eso me ayudó mucho. Camilo Salazar, CEO y cofundador de Viper. Muchas gracias por habernos acompañado en Impulso Emprendedor. Gracias por venir. Chao. Que esté muy bien. Chao.